a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias por la deferencia. Santo, Padre. No es necesario, pero gracias. Gloria al Señor. Santo eres, mi Rey maravilloso. Siempre que me extiende la invitación, ¿verdad?, a su pastora, pues para mí es un privilegio estar en medio de ustedes. Gloria al Señor. Siempre me acompaña mi familia, mi esposa, mis hijos. Que me pusieron contento ahorita cuando llegamos, porque una hermana me dice: esos muchachos se parecen a usted. Yo no sé, me ponen contento a mí. No sé si a ellos, pero por lo menos a mí sí. Dice, porque son serios, son serios. Santo, mi Rey maravilloso tú eres. Bueno, a mí me alegra, yo no sé. Ellos yo no les vi ni una sonrisa. Alaba. Ahorita, cuando llegamos, mi nena pequeña nos dice, yo me quedo con papi a estacionar el carro, ¿verdad? Y yo le echo los brazos y le digo, gracias mi amor por acompañarme, no me abandonaste. Me dice, no, es que están dando una canción que a mí me gustaba. Se me cayeron las alas del corazón. Pero los muchachos, que mucho se quieren. Bueno, hermano, ahora sí, voy a pedirle que estemos puestos en pie unos minutitos en lo que damos lectura a la porción de la palabra. Voy a aprovechar esta Biblia ya que está aquí. Buscamos en el libro, la segunda carta de Pablo a los Corintios, segunda de Corintios capítulo 2, del verso 14 al 17. Gloria al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 2, del verso 14 al 17. Los que lo van buscando, me alegro de ver nuevamente a la Ali y a Cuchi, que por lo menos Cuchi estaba de crucero la última vez que vine. Estaba de crucero y Cuchi se le olvida que son familia. Digo, por mí no, porque a mí el crucero pues no me llama tanto, pero mi esposa debe ser encantado. ¿Todos lo tienen, hermanos? Segunda de Corintios, capítulo 2, del verso 14 al 17, lee así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Gloria al Señor. Oramos. Padre Santo, Padre bueno, te damos las gracias a Dios, Señor amado, porque tu misericordia es nueva cada mañana, así lo dice tu palabra, Dios. Aunque no seamos merecedores de ella, Dios amado, pero tu amor es incondicional, Dios. Tu amor es grande. Gracias, Padre mío, porque tu misericordia nos tiene aquí en esta mañana de hoy. Gracias, Dios, por esta iglesia, Padre Celestial. Bendícela, cuídala y ayúdala, Dios. Esta comunidad de fe, Señor amado, que separa, oh Dios, los días de su vida para adorarte, oh Dios, para honrarte, para darte a ti la honra y la gloria que de hecho solo tú mereces, Dios. Bendice también y ayuda y cuida a esta comunidad que nos rodea, Padre Celestial. Dios amado, que de una u otra manera nos permiten, Señor amado, culto tras culto, llegar hasta sus hogares, Padre mío. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre mío. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Hemos seleccionado, ¿verdad?, como tema para esta mañana, perfume agradable. Perfume agradable. No me gusta, ¿verdad?, traer unos mensajes muy complicados. Siempre me gusta ser básico y sencillo para que todos nos podamos entender. Gloria al Señor. Y el tema que hemos seleccionado es perfume agradable. Gloria al Señor. Había una gran preocupación en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el autor y escritor de esta carta a la iglesia de Corinto, que fue la iglesia, una de las iglesias que él fundó.
Entonces había una serie de dificultades, como las hay donde quiera. Había una serie de dificultades, donde quiera que hay seres humanos, hay dificultades. Yo tengo una perrita que yo la miro de vez en cuando, ¿verdad? La miro y la veo que ella, cuando tiene la oportunidad, juega, cuando tiene la oportunidad se tira en el suelo, cuando no se va a la sombra, cuando no se va al sol. Hay veces que yo digo, pero con el sol que hace y esa brea caliente, y ella va y se acuesta en esa brea caliente lo más tranquila, y yo no puedo pararme descalzo en esa brea ni un minuto. Sin embargo, ella a veces que se acuesta allí, está rato allí. Pero yo digo, ¿cómo lo puede hacer? Pues si ella me contestara, me diría, pues pasa una noche completa afuera y verá cuán necesario es que te caliente el sol. Si ella pudiera hablar. ¿Pero qué? No tiene ninguna situación. Le damos comida, juega, bebe, le ponemos agua. Tranquilidad total. Hay veces que dicen, esa vida de perro. Hay a veces que uno quisiera, muchas veces, ¿verdad? Uno como que envidia un poquito la vida del perro. ¿Qué vida de perro? Pero si se le da comida, se le da agua, se le da, ¿verdad? Todo. Tiene, bueno. Pero no tiene preocupaciones, pienso yo, ¿verdad? Nunca me ha dicho que tiene alguna preocupación. Y el día que me lo diga, ahí sí es verdad que me quedo loco. Pero la realidad es que Pablo estaba hablándole a la iglesia de Corinto en una carta, porque había una situación allí que le preocupaba en gran manera. Había una situación personal, aparentemente, ¿verdad?, con un caballero de la iglesia. Y Pablo escribe una carta fuerte, una carta fuerte. De hecho, esta carta a la que hace referencia, aparentemente es una carta perdida que no se ha encontrado. Este libro de Segunda de Corintios que nosotros tenemos, aparentemente vendría siendo la tercera carta que Pablo escribe a esa iglesia. Porque la segunda vendría siendo esa carta que le escribe de forma fuerte, ¿verdad?, por una situación que estaba pasando allí. Y Pablo estaba bien angustiado y bien nervioso y se sentía mal porque no había tenido respuesta de lo que estaba pasando allí, ¿verdad?, de cómo habían resuelto la situación. No sabía nada de lo que había surgido con esa carta hasta el momento que llega la respuesta. Cuando llega la respuesta de esa carta, dice el apóstol Pablo que se sintió regocijado, se sintió contento porque había recibido la respuesta y la respuesta había sido positiva. La respuesta había sido positiva. ¿Saben qué, hermano? Cuando surge una situación dentro de una comunidad de fe, es más, cuando surge una situación dentro de la familia y hay alguien que tiene que pararse fuerte o tiene que pararse firme y decir las cosas como son, uno se pone mal. Yo soy, hermano mío, yo cuando tengo que hablar algo más fuerte o discutir algo, yo me pongo a temblar. Yo me pongo nervioso, me pongo a temblar, literalmente a temblar, la voz se me quiebra. No sé cómo hacer eso, me pongo mal. Las pocas experiencias que he tenido con relación a eso, me ha pasado lo mismo, me pongo mal. Empiezo temblorusco. Entonces, dice que el apóstol Pablo no podía, teniendo la autorización de Dios abriéndole puertas en un lugar para que anunciara el mensaje de la buena nueva de salvación, dice Pablo que no podía y tuvo que irse de aquel lugar. Teniendo la autorización de Dios, la aprobación de Dios, dice la palabra que abriéndosele puertas para que anunciara el mensaje, Pablo no podía. ¿Por qué? Porque la angustia que sentía dominaba su vida. Hermanos míos, hay veces que sentimos tanta angustia y tanta preocupación por ciertas cosas que eso nos roba el gozo, eso nos roba la paz, eso nos roba el sueño, eso nos roba todo en nuestra vida, toda la tranquilidad que podemos tener, nos la roba. Siendo creyentes, siendo cristianos, siendo siervos y siervas de Dios, eso es algo normal. Le pasó al apóstol Pablo. Que nos pase a nosotros no sería algo tan, ¿verdad?, extraordinario, por decirlo así. Gloria al Señor. Pablo se alegra porque la respuesta fue positiva. ¿Cuál era la respuesta? Que de parte de la iglesia hubo perdón y arrepentimiento. Hubo perdón y arrepentimiento. ¿Saben qué? Había muchos en la comunidad de fe en Corinto que querían darle un castigo más severo a aquel individuo. La palabra, hermanos míos, no registra qué fue lo que había hecho esta persona. Se entiende que había sido algo en contra del apóstol Pablo. Algo que había surgido allí. ¿Qué pasa? Que
Pablo se encuentra con la noticia de que la iglesia perdonó y se arrepintió. El mismo apóstol Pablo le sugiere a la iglesia que lo perdonen, que lo perdonen. ¿Por qué? Porque allí había lo que había sucedido, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, perdónenlo, porque lo que vamos a causar en él es peor. El remedio va a ser peor que la enfermedad, como dirían por ahí. Va a ser peor. Perdonen, ayúdenlo, levántenlo. Esa era la recomendación del apóstol Pablo. A consecuencia, hermano mío, del resultado de la carta, Pablo da gracias a Dios por siempre llevarlos en triunfo en Cristo Jesús. Cuando todo se soluciona, cuán tranquilos nos sentimos. Ustedes saben que esto para mí es una gran responsabilidad de poder traer el mensaje en esta mañana. Yo no predico todos los días. Yo no predico todos los días, así que para mí esto no es que sea una costumbre. Ya los pastores, ¿verdad? Los evangelistas, que predican todos los días o predican a menudo, pues ya para ellos es más pues simple, vamos a ponerlo así, aunque no lo es, pero ya están acostumbrados. Pero para mí no es lo cotidiano, yo no predico todos los días. Entonces, una vez yo termino mi encomienda en este lugar, yo voy por el carro, yo voy respirando tranquilidad. Yo voy relax. Yo me suelto mi corbata, me quito la chaqueta y voy por ahí con mis hijos y mi familia haciendo chistes. Generalmente no se ríen porque mis chistes son tan buenos y tan buenos que no causan mucha risa. Pero eso es otro tema, de eso hablamos otro día. Pero yo voy relax, ¿por qué? Porque mi preocupación termina aquí. Y la encomienda que he recibido la dejo y voy por ahí tranquilo. ¿Por qué? Porque siento que me he quitado un peso de encima. Así estaba el apóstol Pablo dando gracias a Dios porque siempre lo llevaba de triunfo en Cristo Jesús. Siempre lo llevaba de una forma victoriosa. Siempre las cosas se solucionaban de la mejor manera. Pero cuando el apóstol Pablo está hablando de dando gracias a Dios por eso, hay otras versiones, otras traducciones que dicen desfile victorioso. El apóstol Pablo dice, Cristo nos lleva siempre en un desfile victorioso. Dios nos lleva siempre en un desfile victorioso en Cristo Jesús. Y ¿saben qué? El apóstol Pablo estaba haciendo referencia al pueblo romano, al ejército de Roma, que cuando llegaban de una batalla, ellos iban en caravana junto con los prisioneros de guerra y junto con lo que habían obtenido. O sea, iban unos prisioneros, iban unos victoriosos, iban en caravana. Entonces dice que el general del ejército romano iba esparciendo esencias aromáticas como el incienso, ¿verdad? Que era agradable para unos, pero era bien desagradable para otros. Obviamente agradables para los que iban victoriosos, pero bien desagradable para los que iban prisioneros. Gloria al Señor. Para uno, dice la palabra, olor de muerte para muerte, y para otros, olor de vida para vida. Cuando yo era pequeño, hermanos míos, quizás ustedes con este comentario no sé si se vayan a reír o vayan ¿qué vayan a pensar? Pero cuando yo era pequeño, mi padrastro, mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo tenía 3 añitos, y mi mamá se volvió a casar. Y yo era pequeño, ya yo tenía, como algunos 7, 8 años, no recuerdo bien. Y mi padrastro trabajaba en una vaquería. Y yo me crié, crié varios años dentro de una vaquería. Obviamente no donde ordeñaban, pero al ladito había una residencia que ahí vivíamos nosotros. Entonces el olor que siempre había allí era un olor un poco difícil. Pero ¿qué pasa? Cuando yo fui creciendo, cada vez que yo pasaba por una vaquería, el olor me hacía recordar mi infancia y para mí era algo agradable. Porque yo interpreto mi infancia como algo agradable. Y yo olía eso y para mí era agradable. Sin embargo, mi familia, si pasa por las mismas circunstancias y pasan por el mismo lugar, ese olor agradable que me da a mí,
Para ellos es avanza, que esto está feo aquí. Avanza, que esto está difícil.